Le dije a mi mejor amigo que iba a terminar con mi novio, pero que necesitaba su apoyo moral, así que lo escondí en el portaequipaje del carro donde lo terminaría. El problema es que mi novio me pidió perdón, y yo cedí, hasta terminamos teniendo intimidad en el auto. Pero por alguna razón, cuando mi novio se fue, mi mejor amigo estaba muy molesto. Lo peor no fue el calor pegajoso del carro ni el sonido absurdo del tapizado crujiendo. Lo peor fue abrir el maletero y encontrar la cara de Hugo, mi mejor amigo, mirándome como si yo fuera un monstruo. Y todavía tuve que escucharme a mí misma rogándole que no armara un show, como si el show no lo hubiera dirigido yo. Si te parece imposible, te juro que a mí también, hasta que pasó. Santi, mi novio, llevaba 6 meses probando mi paciencia como si fuera un hobby. No era que fuera malo, era peor, era descuidado, de esos que creen que con querer basta, como si el cariño fuera automático y no un trabajo. Yo soy Vicky, y tengo una forma de sentir muy intensa, pero también muy clara. Si alguien dice que te ama, lo demuestra con atención, con detalles, con presencia. Santi decía cosas bonitas cuando se acordaba, y ese, cuando, era el problema. A veces me sentía como una aplicación abierta en segundo plano, existía, pero no era prioridad. Al inicio me encantó porque parecía diferente. No era el típico que vive en Instagram, no buscaba impresionar a nadie, y eso me hizo confiar. En nuestras primeras citas era raro verlo tan tranquilo, como si no tuviera prisa por ganarme, y yo interpreté esa calma como seguridad. Después entendí que muchas veces era simple comodidad. Aún así, me enamoré porque cuando estaba conmigo, en los momentos buenos, me miraba como si yo fuera lo único estable en su vida. Eso te engancha, porque te hace creer que tienes poder sobre su mundo. Hugo ha sido mi mejor amigo desde siempre. El tipo que me conoce sin maquillaje emocional, el que sabe leerme la cara cuando digo, estoy bien, y no lo estoy. Él siempre ha estado para escucharme, para confirmarme que no estoy exagerando, para recordarme que yo merezco más. Y sí, me siento cómoda con esa validación porque, sinceramente, ¿quién quiere estar con alguien que te hace sentir intensa por pedir lo básico? Con Hugo no tengo que defender mis sentimientos, los entiende y punto. El problema es que Hugo también tiene esa cosa de, yo te lo dije, cuando Santi se equivoca. No lo hace con maldad, según él, lo hace por mi bien. Pero hay una diferencia enorme entre apoyar y ponerse en un pedestal moral. A veces sentía que Hugo disfrutaba un poquito cuando yo me quejaba de Santi, como si fuera una prueba de que él siempre tuvo razón sobre los hombres. Yo lo dejaba pasar porque, al final, él era mi escudo emocional, y yo lo necesitaba. Con Santi yo tenía una rutina que, en teoría, era bonita. Nos veíamos después del trabajo, comíamos algo, veíamos una película. Pero todo eso empezó a sentirse como un loop. Yo intentaba meterle emoción, conversación, planes, algo que me hiciera sentir elegida. Y él era de esos que creen que estar ya es suficiente. Me molestaba que yo tuviera que pedir y pedir, como si la atención fuera un favor. Me irritaba incluso su manera de disculparse, siempre era suave, con cara de cachorro, como si su tristeza cancelara mis razones. Y llegó el día en que yo exploté por algo mínimo, que en realidad no era mínimo. Habíamos quedado en que me iba a acompañar a una cosa importante para mí, y en el último momento me salió con un se me olvidó y un beso rápido. No era el evento, era el mensaje. Ese tipo de descuido te va rompiendo por dentro porque te hace sentir tonta por esperar. Ese día me miré al espejo y me dije, ya, se acabó. Yo no voy a estar mendigando en mi propia relación. Ahí fue cuando llamé a Hugo. Le dije que lo iba a terminar, que necesitaba apoyo moral, que no quería quebrarme. Y Hugo, como siempre, se ofreció con una convicción que me dio paz. Yo no quería ir sola porque Santi es experto en el perdón, con voz temblorosa. Yo necesitaba un testigo de la frialdad, alguien que viera lo que yo veía. Y se me ocurrió una idea brillante. Si Hugo escuchaba todo, no habría manera de que después me dijera, capaz exageraste. Esta vez, él iba a entender. Lo cité a Santi en un lugar donde podíamos hablar, sin drama, en el carro, en una calle tranquila. Y como yo quería hacerlo bien, pedí a Hugo que se escondiera en el maletero. Sí, suena raro, pero en mi cabeza era perfecto. Él iba a escuchar, yo iba a mantenerme firme, y si Santi intentaba manipular, yo tenía respaldo. Hugo se quejó un poco, pero aceptó. Y si aceptó, fue porque sabía que era importante para mí. No puedes venir después a hacerte el ofendido por algo que aceptaste. Santi llegó con esa cara de, ¿qué pasó?, que ya me irritaba. Yo empecé con mi discurso, con mi versión elegante, porque yo no soy de gritar en la calle. Le dije que me sentía sola, ignorada, que ya no quería estar en una relación donde yo tenía que rogar lo básico. Y te juro que iba bien. Iba firme. Iba clara. Yo estaba en control, y por dentro sentía esa mezcla deliciosa de tristeza con orgullo, como cuando por fin haces lo que sabes que debes hacer.
Y entonces Santi se quebró. Pero no un quebrarse normal. No. Se deshizo como si yo le hubiera arrancado algo del pecho. Me dijo que se sentía un fracasado por no hacerme feliz, que no sabía cómo demostrar mi amor, que él sí me quería, que no se imaginaba su vida sin mí. Y sacó flores. Mis flores favoritas. No cualquier ramo, las que yo siempre digo que nadie se acuerda de regalar. Me miró con los ojos húmedos, sin arrogancia, sin defensa. Y yo sentí que me faltaba el aire. Lo que me dio rabia fue lo dulce que sonó. Porque en ese instante mi indignación se convirtió en otra cosa. Una especie de triunfo emocional, como si por fin hubiera logrado que él entendiera la magnitud de perderme. Él me tomó la mano y me pidió una oportunidad con una voz que me derritió. Y ahí es cuando todo se vuelve absurdo, porque yo ya no estaba pensando en terminar, estaba pensando en recuperar lo mío. Me acerqué, lo besé, y fue como si el carro se volviera un mundo aparte donde todo se perdona. No voy a dar detalles grotescos, porque hay límites, pero si voy a decir la verdad, terminamos teniendo intimidad en el carro. Fue intenso, fue impulsivo, fue esa clase de reconciliación que parece película barata, pero en el momento se siente como justicia emocional. El auto se mecía y yo me sentía poderosa, porque él estaba ahí, entregado, prometiéndome con el cuerpo lo que no me daba con acciones. Y sí, encima del maletero. Encima del mismo lugar donde Hugo estaba escondido. Y si eso te incomoda, imagínate a mí recordándolo después. Cuando Santi terminó de pedirme perdón a su manera y se fue, me acomodé el cabello, respiré, y por un segundo pensé, listo. Volvió a su lugar. Y entonces me acordé del pequeño detalle. Abrí el maletero esperando encontrar a Hugo en modo terapeuta, listo para decirme, hiciste lo que te hacía feliz. Pero no. Encontré a un hombre rojo de rabia, sudado, con la mirada desencajada, gritándome que yo era una falta de respeto total. Total. Como si yo lo hubiera hecho para atacarlo. Yo intenté mantener la compostura, porque yo venía de salvar mi relación, y de verdad no estaba para berrinches ajenos. Le dije que se calmara, que no me hablara en ese tono, que yo había estado pasando por un proceso emocional complejo. Pero Hugo estaba fuera de sí. Me dijo que lo humillé, que lo usé, que lo puse en peligro. Y yo ahí entendí que el problema no era lo que pasó, el problema era cómo me lo estaba diciendo. Porque una cosa es expresar algo y otra es atacarme como si yo fuera la villana en mi propia crisis. Y sí, mi justificación es simple, Hugo no tiene derecho a reclamarme con esa energía cuando literalmente fue mi apoyo moral. Yo no le pedí que se metiera por deporte. Él aceptó porque era por mí. Lo mínimo era que entendiera el contexto y no se enfocara en su orgullo herido. Pero claro, a la gente le encanta dramatizar cuando no son ellos los que están tratando de sostener una relación con un hombre que solo reacciona cuando lo van a perder. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, o sea que Hugo no fue apoyo moral, fue soporte estructural del auto mientras tú te reconciliabas encima del maletero. ¿Qué nivel de circo, de verdad? Espero que al menos le hayas pagado la alineación y balanceo. Respuesta de la OP, me parece vulgar y súper básico que reduzcas un momento emocional importante a un chiste barato. Yo estaba lidiando con una ruptura y una reconciliación en cuestión de minutos. Si no tienes empatía, por lo menos ten un poquito de clase. Usuario Anónimo 2 dice, pregunta seria, ¿Hugo está molesto por falta de respeto o porque él quería ser el que estuviera arriba del maletero contigo y no abajo escuchando? Suena a celos disfrazados. Respuesta de la OP, qué asco que intentes ensuciar una amistad real con insinuaciones maliciosas. Yo confié en Hugo porque pensé que era desinteresado, y ustedes lo pintan como un oportunista. Si él está actuando raro, el problema es de él por no saber manejar lo que siente, no mío por buscar apoyo. Actualización 1. Han pasado unas 3 horas desde lo del carro, y todavía siento el cuerpo como si me hubiera atropellado una vergüenza ajena que no me pertenece. Hugo intentó explicarme que su enojo no era por celos, sino porque estuvo a punto de asfixiarse mientras yo reconciliaba mis diferencias con Santi. Lo dijo con esa voz de víctima heroica, como si yo lo hubiera metido al maletero a la fuerza y le hubiera cerrado con candado. La verdad, si él se sintió incómodo, pudo haberse quejado antes o haber dicho que no. Pero no, eligió callarse, aguantar, y luego explotar para hacerme sentir culpable justo cuando yo necesitaba paz. Me metí a leer comentarios porque, aunque me irrita admitirlo, a veces la gente desde afuera ve cosas que una no quiere ver. Y mientras leía, empecé a notar un patrón. Hugo no estaba molesto por respirar mal, estaba molesto porque no controló la situación. Porque él se metió al maletero con la idea de que yo iba a terminar con Santi y volver a casa a llorar en su sofá. Y en vez de eso, yo tomé una decisión emocional y salvé mi relación. La rabia de Hugo no era física, era narrativa. Él quería un final donde él fuera el héroe y Santi el villano definitivo. Cuando Hugo me dijo que yo era una falta de respeto, yo exploté.
Le dije que si no puede ser feliz por mi estabilidad de pareja, entonces nunca fue un amigo real, sino un pretendiente resentido. Sí, se lo dije así, directo, porque ya me cansé de gente que se disfraza de apoyo para tener derecho a opinar sobre mi vida. Él se quedó helado, como si yo hubiera dicho una blasfemia. Me respondió que yo siempre lo uso como colchón emocional y que estoy enferma de protagonismo. Imagínate. Él, llamándome así, después de todo lo que yo he confiado en él. El costo fue inmediato, porque Hugo sacó su copia de las llaves de mi casa, me las puso en la mano como si me estuviera devolviendo una propiedad, y me dijo que no quería volver a ser mi colchón emocional nunca más. Actuó como si yo le hubiera pedido matrimonio y luego lo dejé plantado. Yo me quedé con las llaves en la mano, temblando de indignación, porque no hay nada más cruel que alguien que te abandona justo cuando estás vulnerable. Y para rematar, la vida decidió humillarme con una coincidencia perfecta. Justo cuando Hugo se iba, Santi pasó en su auto. Nos vio discutiendo en la calle, y lo peor fue que Hugo estaba llorando de rabia, con esa cara de víctima incomprendida. Santi frenó un poco, nos miró, y yo sentí el estómago caer. Porque una cosa es tener problemas de pareja, y otra es que tu novio vea a tu mejor amigo hecho pedazos contigo en plena calle. Santi me llamó por teléfono de inmediato, preguntándome qué estaba pasando. Yo tuve que pensar rápido, porque no iba a permitir que esa imagen arruinara la reconciliación. Y aquí viene lo que ustedes van a juzgar sin entender el contexto. Mi plan fue inventar que Hugo intentó propasarse conmigo, para que Santi no sospeche lo del maletero y no piense cosas raras. No me mires así, yo no lo hice por maldad, lo hice por supervivencia emocional. Si Santi se enteraba de lo del maletero, me iba a mirar como si yo fuera un experimento. Yo necesitaba controlar la historia antes de que Hugo, en su ira, la contara a su manera. Estoy indignada porque ahora tengo que limpiar mi imagen por culpa del descontrol emocional de Hugo. No es justo que yo tenga que cargar con el drama de un hombre que no sabe poner límites a sus propias emociones. Hugo pudo simplemente decir, me incomodó, no lo repitas, y ya. Pero no, decidió armar una escena, llorar en la calle, y poner en riesgo mi relación. Y si tengo que ajustar la narrativa para protegerme, entonces eso dice más de la peligrosidad de él que de mí. A mí nadie me enseña que la vida es una guerra emocional y luego me exige que pelee con las manos limpias. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, es el colmo que uses una acusación de propasarse para tapar que tú lo encerraste en un baúl. No tienes vergüenza, tienes creatividad criminal. Ojalá Hugo te meta una denuncia y ya. Respuesta de la OP, me encanta cómo hablan como si yo viviera en un mundo ideal donde la gente no te traiciona cuando está herida. Yo tengo que proteger mi hogar y mi vida emocional, y Hugo venía con una vibra agresiva que me asustó. Si tú fueras más espiritual, entenderías que a veces una tiene que cortar energías peligrosas. Usuario anónimo 2 dice, estabilidad de pareja, dice la reina del drama, mientras su relación requiere testigos escondidos en el carro para funcionar. Eso no es estabilidad, es un reality show con presupuesto bajo. Y tú eres la productora. Respuesta de la OP, las relaciones de alto valor no son para mentes simples que solo entienden lo básico. Hay dinámicas de poder, de límites, de pruebas emocionales, cosas que no se explican en 2 memes. Si a ti te funciona lo lineal, perfecto, pero no juzgues lo que no te da el nivel de entender. Actualización 2. Ha pasado un día desde lo de la calle, y honestamente he tenido que actuar como diplomática, guionista y bombera emocional al mismo tiempo. Logré convencer a Santi de que Hugo se volvió loco de celos y que por eso me estaba gritándome ayer por la tarde. Santi, en su lógica de hombre protector, se tragó la historia con esa mezcla de orgullo y furia que a veces le sale cuando siente que me defienden. Por un momento me sentí aliviada, porque pensé que ya había apagado el incendio. Pero la vida no te deja cerrar capítulos así de fácil cuando hay ego herido involucrado. El obstáculo real surgió cuando Santi decidió, por iniciativa propia, ir a enfrentar a Hugo. No para pegarle ni nada, sino para poner límites y pedirle que se aleje de mí para siempre. Yo lo vi venir y se me heló la sangre, porque una cosa es mentir en una llamada y otra es juntar a 2 hombres heridos en el mismo lugar. Intenté detener a Santi, le dije que no era necesario, que yo lo manejaría con calma, que no quería más conflicto. Pero él estaba raro, motivado, casi eufórico, como si nuestra noche especial le hubiera dado una misión de héroe. Santi salió disparado hacia la casa de Hugo, y yo me quedé con esa ansiedad que te sube cuando sabes que algo va a explotar y no puedes frenarlo. Lo llamé 1000 veces, no me contestaba. Le escribí, me dejó en visto. Yo empecé a imaginar a Hugo soltando su verdad, con lágrimas teatrales, cambiando todo a su favor, pintándome como una villana manipuladora. Porque sí, Hugo es inteligente, y cuando se siente humillado, se vuelve peligroso. Yo no estaba dispuesta a dejar que él tomara el control de la versión oficial.
Y entonces me llegó un mensaje que me acomodó el alma de golpe. Hugo no estaba solo. Estaba con su abogada. Una abogada. Redactando una denuncia por privación ilegítima de la libertad y daño psicológico contra mí. O sea, disculpa, ¿daño psicológico por escuchar a tu amiga reconciliarse con su novio? ¿De verdad? Se me revolvió el estómago, pero no de culpa, de indignación. Porque esa es la forma más baja de venganza, convertir un conflicto emocional en un expediente. Yo sentí que Hugo acababa de traicionar la esencia de nuestra amistad por orgullo. Ahí decidí que si él iba a jugar sucio, yo no iba a quedarme con cara de pobrecita. Le envié un mensaje a Hugo diciendo que si sigue con la denuncia, le contaré a todo nuestro círculo que él tiene fetiches raros con esconderse en autos. No me importa si a alguien le parece exagerado, era una estrategia. Porque la vergüenza social a veces frena lo que la moral no frena. Mi objetivo era que se sintiera tan expuesto que prefiera retirarse antes de que su vida se convierta en chiste. Lo más absurdo es que yo no estaba intentando destruirlo, estaba intentando que recordara el concepto de discreción. Un caballero no anda llevando a una abogada por un maletero. Un caballero entiende que ciertas cosas se quedan entre adultos y se procesan con conversación, no con denuncias. Pero Hugo quiso jugar a víctima oficial, así que yo jugué a protectora de mi reputación. Y sí, me molestó que Santi estuviera metiéndose en esto, porque su intervención podía abrir puertas que yo quería mantener cerradas. Mientras todo esto pasaba, yo estaba caminando en círculos por mi sala, imaginando a Santi llegando a casa de Hugo y escuchando cosas que no debía escuchar. Porque una abogada no va a hablar con sutileza. Una abogada habla con hechos, con palabras que te destruyen. Yo sabía que mi historia se podía caer si alguien la analizaba con calma. Pero también sabía que no podía ir corriendo a detenerlo sin parecer culpable. La impotencia se siente como una humillación física, como si te apretaran el pecho. Y por si fuera poco, el silencio de Santi me estaba enloqueciendo. No saber qué estaba pasando era peor que cualquier insulto. Yo me decía, tranquila, lo controlas, pero en el fondo sentía que mi vida se estaba armando sola en una dirección que yo no elegí. Y eso, para mí, es insoportable. El problema no es lo que hice, el problema es que Hugo no entiende la discreción que se espera de un caballero y está dispuesto a quemarlo todo solo para sentirse limpio. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, Hugo ya le mostró a su abogada tus mensajes pidiéndole que se meta al maletero. Literal, tú misma te escribiste la evidencia y ahora quieres decir que eran bromas. Ojalá el juez también se ría. Respuesta de la OP, ustedes toman capturas sin entender contexto ni tono, como si la vida fuera un documento legal sin emociones. Eran bromas privadas entre amigos íntimos, y cualquiera con cerebro entiende eso. Además, un juez no va a ignorar que Hugo está actuando desde el resentimiento. Usuario anónimo 2 dice, cuando Santi llegue a la casa de Hugo, va a escuchar la verdad de la boca de la abogada, no de ti. Y ahí se te acaba el teatro. Si crees que lo puedes controlar, te estás engañando sola. Respuesta de la OP, no es teatro, es manejo de crisis, y sí, lo voy a controlar porque alguien tiene que hacerlo. Si yo no intervengo, esto se vuelve un desastre para todos, incluyendo a Santi. Hay momentos donde actuar rápido es literalmente por el bien común, aunque a ustedes les encante verme caer. Actualización 3. Han pasado un par de horas desde la última vez que escribí, y ya estoy en ese punto donde el cuerpo te tiembla sin que tú se lo pidas, como si la realidad se burlara de tu intento de mantenerte elegante. Yo sabía que si Santi entraba a hablar con Hugo y su abogada, mi versión iba a morirse ahí mismo, en vivo, con testigos y vocabulario legal. No iba a permitir que me destruyeran con calma, con tono condescendiente, como si yo fuera una criminal y ellos los santos. Así que tomé una decisión rápida, de emergencia, por el bien de todos, aunque sé que lo van a deformar para atacarme. Llamé a la policía y reporté un altercado violento en casa de Hugo. No me vengan con moralinas baratas, porque yo no dije, maten a nadie, yo pedí intervención para evitar que una situación emocional escalara. Santi estaba cegado por su papel de protector, Hugo estaba rabioso y con una abogada al lado alimentándole la película de víctima, y yo era la única que estaba pensando en el desastre. Si alguien entiende cómo funciona la histeria masculina cuando se les hiere el ego, soy yo. Y si para frenar una bomba tienes que cortar un cable, lo cortas. Las patrullas llegaron absurdamente rápido, y el vecindario entero se convirtió en un teatro. Yo escuchaba las sirenas a lo lejos y, en vez de sentir alivio, sentí un golpe de pánico, porque una cosa es planearlo en tu cabeza y otra ver el resultado con luces azules iluminando todo. Santi justo estaba por entrar a la casa de Hugo cuando los policías lo interceptaron. Verlo con las manos levantadas, explicando que solo venía a hablar, me partió algo por dentro, pero no por culpa, sino por frustración. Yo no quería que lo trataran como delincuente, yo quería que se callara y se fuera. Hugo salió como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida.
Con la abogada detrás, con cara de, ahora sí. Yo lo vi desde lejos y me ardió la cara de rabia, porque se notaba que estaba aprovechando el caos. Y ahí empezó la cadena de consecuencias, porque cuando hay uniformes, todo se vuelve oficial y tú ya no controlas el ritmo. Hugo empezó a hablar con los oficiales como si yo no existiera, como si mi vida fuera una historia que él podía contar mejor. Lo peor fue cuando escuché a uno de los policías preguntar por qué Santi estaba ahí. Y antes de que Santi pudiera decir cualquier cosa, la abogada metió palabras como denuncia, privación de libertad y daño psicológico. Esa frase me dio asco. Daño psicológico. Como si Hugo fuera un niño indefenso y no un adulto que aceptó meterse a un maletero por su propia voluntad. El tono en que lo dijeron fue lo que me prendió, esa superioridad de gente que cree que por hablar despacio ya tiene la razón. Yo intenté acercarme, pero un policía me pidió que me quedara atrás. Me habló como si yo fuera un problema, como si mi intención fuera hacer escándalo, y ahí fue cuando mi indignación se me subió a la garganta. No porque yo fuera culpable, sino porque me estaban tratando como si lo fuera. Yo dije que todo era un malentendido, que estaban exagerando, que yo solo había llamado para evitar violencia. Y me respondieron con esa mirada de, sí, claro. El problema fue el tono, siempre es el tono con el que te acusan, el tono con el que te ponen un sello sin escucharte. Entonces Hugo sacó su carta final. Dijo que tenía prueba. Y yo pensé que iba a mostrar capturas o algo, pero no, fue peor. Dijo que tenía el vídeo de seguridad de su propio auto. Y cuando escuché la palabra vídeo, sentí que el mundo se me iba a un lugar frío. Hugo le mostró a los oficiales el clip donde se ve claramente el momento en que yo lo meto al maletero. No hay contexto, no hay emoción, era una dinámica, solo se ve como si yo lo estuviera secuestrando en plena tarde. Y ese es el problema con los vídeos, la gente cree que una imagen es toda la verdad, aunque esté recortada del alma. Santi lo vio. Yo vi su cara cambiar. Fue como si alguien le hubiera apagado la mirada. En cuestión de segundos pasó de estar furioso por defenderme, a estar asqueado. Y ahí vino el punto de no retorno. Desde el patrullero, porque sí, a Santi lo detuvieron preventivamente por el reporte del altercado, gritó que yo era una enferma manipuladora y que nunca más quería volver a ver mi cara. Esa frase me atravesó, no porque fuera cierta, sino porque fue una humillación pública. Que un hombre al que tú acabas de perdonar te destruya así frente a policías y vecinos, eso no se perdona. La abogada de Hugo, con una calma enfermiza, se me acercó y me informó que la denuncia seguía adelante, y que ahora había un agravante por la llamada falsa a emergencias. Me lo dijo como quien te da la hora. Sin humanidad. Sin reconocer que yo estaba en shock. Yo intenté decir que fue por miedo, que yo quería evitar que Santi se metiera en problemas, que todo era por protección. Pero ya tenían el testimonio de Santi confirmando que yo le mentí sobre Hugo, y ahí mi versión se cayó como castillo de naipes mojado. Intenté hacerme la víctima, sí, porque en ese momento lo era. Yo estaba rodeada de gente que me juzgaba sin conocer mi proceso emocional. Dije que me estaban atacando, que esto era una exageración, que Hugo estaba usando el sistema para vengarse. Pero nadie me escuchó como yo necesitaba. Me hicieron preguntas como si fueran interrogatorio, no conversación. Y ese trato fue lo que me sacó de quicio, porque una cosa es que te cuestionen y otra es que te hagan sentir culpable antes de tiempo. La consecuencia grande es que ahora tengo una orden de restricción de ambos hombres y un proceso legal encima por lo del maletero y por la llamada. Me lo dijeron con palabras bonitas, pero el mensaje era claro, ya no soy la novia, ya no soy la amiga, ahora soy la denunciada. Y lo más indignante es que todo esto pasó porque Hugo no supo quedarse en su lugar y porque Santi no supo escucharme antes de ir a hacerse el héroe. Yo quería salvar mi relación, y terminé perdiéndola en una patrulla, en un show que ni siquiera pedí que se volviera tan grande. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, la reina de la indignación llamó a la policía para que arrestaran a su propia mentira. O sea, literal pediste ayuda oficial para que te explotara el plan en la cara. Y todavía dices que fue, por el bien de todos. Respuesta de la OP, lo que explotó fue la incompetencia con la que manejaron la situación, no mi intención. Si me hubieran escuchado con respeto y sin ese tono acusador, esto se resolvía como un malentendido. El problema fue cómo me interrogaron, no que yo pidiera intervención. Usuario anónimo 2 dice, mi tía hizo algo parecido y ahora sale en los vídeos de Karen de la semana, de la ciudad. Lo tuyo tiene ese mismo nivel, gritos, policía, vecinos mirando y tú actuando como si fueras la víctima. Prepárate para ser meme. Respuesta de la OP, tu tía probablemente lo hizo por locura y ganas de joder, no compares. Yo actué por amor y por proteger una situación que se estaba saliendo de control. Si la gente no entiende la diferencia, es porque les falta perspectiva, no porque mi caso sea igual. Actualización 4.
Han pasado 3 días desde el desastre, y mi vida se siente como una caída lenta donde cada cosa que toco se convierte en prueba de que la gente ama verte hundida. No he dormido bien porque cada vez que cierro los ojos escucho la sirena, la voz de Santi gritándome desde la patrulla y la palabra, denuncia, dicha con esa calma de sentencia. Me despierto con el corazón acelerado, como si mi cuerpo estuviera atrapado en ese momento una y otra vez. Y lo más indignante es que nadie alrededor parece interesado en entender por qué llegué a esto, solo quieren el chisme, la foto, el resumen cruel. Santi no me ha buscado. Ni una sola vez. Y eso, honestamente, me parece una traición emocional imperdonable. Porque si alguien dice que te ama, no te abandona cuando el mundo te está atacando. Pero él se quedó con la versión más fácil, que yo soy la villana loca y él el pobre hombre que se salvó. Lo peor es que yo sé cómo funciona esto, sé que cuando un hombre quiere limpiar su imagen, se vuelve amigable con quien antes odiaba. Y eso fue exactamente lo que pasó. Hugo y Santi se unieron. Sí, lo escribo y todavía me da rabia. Se unieron para testificar en mi contra como si fueran un dúo moral, como si hubieran descubierto una noble causa. Y para rematar, ayer subieron una foto almorzando juntos con el pie de foto, celebrando la libertad de los maleteros. Ese tipo de humor es cruel, porque no es un chiste, es un mensaje para humillarme públicamente. Me sentí como si me hubieran borrado de mi propia vida y me hubieran convertido en contenido. Lo que yo viví como una crisis emocional ellos lo convirtieron en meme. Y cuando piensas que ya no puedes caer más, llega el golpe laboral. Perdí mi empleo porque el tema se volvió viral en un portal de noticias local. No fue un viral de fama bonita, fue de vergüenza, de titulares morbosos, de gente opinando como si yo fuera un personaje. Mi jefe me llamó con voz incómoda y me dijo que mi energía no encaja con la empresa, que esto afecta la imagen, que él no puede tener controversias en su equipo. O sea, básicamente me votaron por el tono del mundo, por la manera en que la gente decide interpretarte. Yo no le hice nada a la empresa, pero igual me castigaron como si yo fuera un riesgo biológico. Ahora estoy viviendo en un departamento pequeño porque sin trabajo no puedes sostener la vida que tenías. Y esto me parte de una manera muy humillante, las paredes se sienten como el maletero de mi propio auto. No por lo físico, por la sensación de encierro. Todo es estrecho, todo se siente como castigo. Estoy sola, sin nadie que valide mis sentimientos, sin Hugo, sin Santi, sin una voz que me diga, tranquila, tú tuviste tus razones. Solo tengo mi propia cabeza, y te juro que mi cabeza a veces es el peor lugar para estar. He tenido que hablar con abogados, con gente que te mira como expediente, y ahí entendí lo frío que es el mundo cuando te cae la etiqueta de culpable. Nadie te pregunta cómo te sentías, te preguntan qué hiciste, cuándo, por qué y cómo lo van a probar. Yo intenté explicar que Hugo aceptó, que todo era una dinámica privada, que nadie fue secuestrado, que yo estaba en medio de una ruptura y que las emociones se salen de control. Pero cada vez que hablo, siento que el otro lado solo espera que yo me equivoque en una palabra para usarla contra mí. Lo más grotesco es que todo lo que yo usé para limpiar mi relación terminó siendo la cuerda con la que me ahorqué social y legalmente. Mi mentira sobre Hugo, mi intento de controlar la historia, mi llamada para interrumpir el desastre, todo se apiló como una torre que se cayó encima de mí. Y claro, ahora todos actúan como si yo me lo busqué, como si la vida fuera una lección moral que tienes que aceptar con una sonrisa. No. Yo no acepto sermones de gente que no ha vivido la presión de tener que sostener una imagen mientras te traicionan por dentro. Hugo, a través de su abogada, me envió un último mensaje. No fue un insulto, fue peor, fue una frase perfecta para quedar como sabio. Me dijo, el problema no es como te lo dije, el problema es que nunca supiste escuchar a nadie que no fueras tú. Y ahí me dieron ganas de estrellar el celular contra la pared, porque me estaba usando mi propia lógica como arma. Me estaban robando hasta mi frase. Como si ahora mi indignación ya no me perteneciera. Y el cierre es el golpe final. Al final, logré unir a los dos hombres de mi vida, pero solo para que juntos celebraran el día en que se deshicieron de mí. Tengo una orden de restricción, un proceso que puede mandarme a servicios comunitarios por mucho tiempo, y un nombre que en mi ciudad ya suena a chiste. Yo estoy atrapada en un cuarto pequeño, con un futuro apretado, mientras ellos almuerzan y se ríen. Y si algo me indigna de verdad, no es haber hecho lo que hice, es que el mundo entero decidió que la peor parte de todo esto era el espectáculo, y no la falta de lealtad que me empujó a tener que defenderme como pude. Comentarios de la actualización 4. Usuario anónimo 1 dice, 2 hombres que se odiaban terminaron siendo panas por culpa tuya. Eso es un talento, pero para el mal. Te quedaste sin novio, sin amigo, sin trabajo y con orden de restricción, y todavía crees que el problema fue el tono. Respuesta de la OP, obvio que el tono importa, porque el tono es como se ejerce el poder sobre alguien. Si la gente no me hubiera tratado como delincuente desde el inicio, yo no estaría en este punto.
Ustedes aman simplificarlo todo para sentirse superiores. Usuario Anónimo 2 dice, celebrando la libertad de los maleteros, es lo más justo que he leído en mi vida. Te convertiste en meme y eso te va a perseguir más que la denuncia. Bienvenida a las consecuencias. Respuesta de la OP, qué fácil celebrar el dolor ajeno cuando no eres tú quien está pagando el precio completo. Yo no soy un meme, soy una persona que estaba viviendo una crisis real y nadie quiso verlo. Si te da risa, eso habla peor de ti que de mí.